Doy oh, ¿qué hice? You're fine. I'm recording Oh, the okay. tape. You're fine. Oh, so I apologize. Tengo varios. Okay. Um, Gracias por esta invitación, hermano pastor. Y cuando vi el título dije, wow, solamente Dios sabe qué tan poderoso es la fe que vuelve los crisis en milagros. Yo sé que esta semana he estado estudiando esto, amén. Entonces, para no delatarnos, vamos a entrar en la palabra. Am, Hermano, ¿nos puede dirigir en oración am, para empezar, por favor? Or did you guys just pray? I took out for a minute there, so. It's up to you. We can pray if you want us to start. Did you guys already pray? Yes, we already prayed. Oh, sorry, You're sorry. good. I took out just for a second. Apagaron el velo, so all right. You're fine. You're fine. Okay. La frase, la fe en la crisis obra milagros, es muy cercano a mi corazón porque Dios ha estado obrando en mi vida. Pero significa que ante una situación difícil o imposible, si eliges confiar plenamente en Dios, en lugar de que se dice sucumbir al miedo, la duda o la desesperación, este puede conducir a resultados extraordinarios que Dios puede obrar. En otras palabras, tu fe, mi fe, se convierte en el puente entre las crisis y el milagro. Para entenderlo mejor, una crisis se pone a prueba nuestras creencias, nuestra fe. La fe afirma que Dios sigue teniendo el control, incluso cuando nada parece tener sentido. Y esa misma fe invita al poder y la intervención de Dios, lo que resulta en un milagro, un avance, una sanación, una liberación, una provisión divina que desafía toda explicación humana. La fe no niega la crisis. La crisis es ahí. La fe enfrenta con confianza en un poder superior. Dios es capaz. Aún así lo alabaré, dice la escritura. ¿Qué quiere decir Salmos cuando dice aún así? Que aunque ando en las pruebas y las luchas, todavía así yo lo voy a alabar. Cuando el temor dice, aquí se acabó, la fe dice, observa cómo Dios va a obrar. Mira lo que Dios va a hacer. En ese momento de entrega y confianza, lo imposible se vuelve posible y la crisis se transforma en un milagro. Vamos a ver el ejemplo de Daniel. Para mí, Daniel, un hombre de Dios que oraba, la Biblia dice, él oraba 3 veces al día. Era un hombre que amaba a Dios. Él sabía cómo conectarse con Dios. La Biblia dice, él fue arrojado al foso de los leones en su situación, era crítica. Y usted y yo sabemos que si nosotros estamos en ese daño o ese peligro, estuviéramos orando toda la noche. Yo imagino que también Daniel hizo lo mismo, si él sabía cómo conectar con el Señor. Imagino que él oraba, Señor, sácame del foso de los leones, líbrame que no entre allí, que algo pase, ¿verdad? Yo imagino, así como nosotros también. Y, pero su fe, la Biblia dice, nunca flaqueó. Nunca falleció su fe. Él confiaba en que Dios lo iba a proteger, que Dios iba a encargarse. Y gracias a esa fe, Dios envió un ángel para cerrar la boca de los leones, convirtiendo la crisis de Daniel en un milagro. Ahora, Dios no libró a Daniel del foso de los leones, no lo libró de tener que entrar en un lugar oscuro, un tiempo, un lugar donde se estaba enfrentando cara a cara a su enemigo y la posibilidad de la muerte. Pero sin embargo, el Señor sí lo libró de la boca de los leones. En otras palabras, Dios estuvo con él en el foso, en la tormenta, en la prueba, en la oscuridad de lo que es desconocido. Dios está con nosotros. No nos libra de la experiencia, pero nos libra de la muerte o nos libra ¿cómo dice? De fallar durante que estamos en esa tormenta, de no caer. Habrá momentos en nuestras vidas en lo que como en los que atravesaremos tormentas. No nos librará de esa experiencia, como le dije, de la tormenta. Pero mientras que estamos en medio de ella, hay paz en nuestro corazón. Mientras que estamos en esa situación, su gracia es suficiente. Ese es el milagro, que no nos derrumbamos, que no perdemos nuestra mente,
¿verdad? Que todavía confiamos y caminamos con Él en medio de esa tormenta. La fe que transforma las crisis en milagros, ¿cómo es eso? Cuando la vida da un giro inesperado y todo parece caos, fuera de control, es fácil dejarse dominar por el miedo o darse por vencido. Pues el Señor ya no me oye, pues, ya no me quiere, pues no, mejor. Y puede ser así tan fácil de entrar en una depresión y una tristeza profunda. Pero es precisamente en esos momentos de crisis cuando la fe tiene mayor poder. La fe no es negar otra vez la realidad de la situación, pero es elegir que Dios es más grande que la crisis. Cuando confiamos plenamente en Él, incluso cuando no vemos una salida, nuestra fe invita a su poder supernatural a obrar a nuestro favor. Es entonces cuando ocurren los milagros, como la mujer que ustedes han oído esta semana con el flujo de la sangre. Su fe en medio de las circunstancias imposibles abrió la puerta para que Dios obrara el milagro. Nuestra crisis puede ser el escenario que Dios use para mostrar su gloria, ¿verdad? Si perseveramos en la fe o si perseveramos en la fe. La fe que transforma la crisis en milagros también significa tener una confianza inquebrantable, perdón, en Dios. Incluso en las situaciones más oscuras, ¿verdad? Creer que Él puede convertir lo que parece una derrota en victoria. Y yo creo que todos hemos tenido tiempos así. El dolor viene con propósito y la posibilidad es un testimonio. La Biblia dice, todas las cosas obran para bien. No siempre miramos o entendemos qué es lo que va a salir de bien. De la ceniza viene la hermosura. Son en situaciones donde pasamos, tenemos que ejercer nuestra fe, ¿verdad? De luego que la fe no niega la crisis, pero sí se enfrenta. Cuando tenemos miedo, la pérdida o el peligro, no con desesperación, sino con fe, le damos a Dios la oportunidad de obrar milagrosamente. Cuando respondemos al miedo con la pérdida o el peligro, no con desesperación, sino con fe, le damos a Dios la oportunidad de obrar milagrosamente. Lo vuelvo a decir porque tenemos que entender eso. A lo largo de las escrituras vemos ejemplos de personas cuya fe transformó crisis en milagros. Sadrach, Misach y Abednego entraron al horno. No querían entrar ahí. Yo imagino que oraron, Señor, líbranos de esto, porque usted y yo haríamos lo mismo. Dios no los libró del horno, no los salvó del horno, pero sí los libró de la muerte mientras que estaban en el horno y estuvo con ellos en ese fuego. Dios está con nosotros en la prueba, en la lucha, en el valle. Dios está con nosotros y ahí todavía vamos a ejercer nuestra fe. Mira a Moisés en el Mar Rojo, con el ejército de Faraón a sus espaldas y el mar por delante. La fe de Moisés permitió que Dios separara las aguas y librará a Israel. Yo imagino mientras que cruzaban el Mar Rojo, ellos volteaban a los lados y miraban las olas grandes, imponentes, ¿verdad? Sobre ellos. Seguramente sentían temor. Y si de repente esa agua cae y nos ahoga, el peligro estaba como estaban ellos rodeados del peligro, pero seguían creyendo y nosotros igualmente. En todos los casos, la fe no eliminó la crisis, sino que la transformó. La verdaderamente fe cambia el enfoque de la magnitud del problema a la grandeza de Dios. Es el puente entre lo que tenemos y lo que Dios puede hacer. La Biblia dice en Marcos 11, 22 y 24, Jesús dice, um, tenga fe en Dios. Por eso dice la escritura así, todo lo que piden en oración creen que ya lo han recibido y les será concedido. Hay otra escritura que dice, um, cuando ores, ponga su súplica con agradecimiento. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si apenas estamos presentando nuestra necesidad al Señor, y luego dice, y alábalo, ¿verdad? Y dile agradecimiento. En otras palabras, tenemos que ya agradecer al Señor por algo que todavía no ha hecho. Eso es ejercer fe. Decir, gracias, Señor, porque esa es mi petición y tú vas a obrar y tú vas a responder y tú vas a cumplir conforme a tu voluntad, Señor. Y uno lo alaba por lo que Él va a hacer. Eso es tener fe porque no lo ha hecho todavía. Esos pasajes bíblicos revelan que la fe es el poder divino que capacita el creyente para ordenar a las montañas que se mueven, a los mares que se separen y a los muertos que resuciten. Porque dice la palabra del Señor que si tienes fe como un granito de mostaza,
Lamentablemente, muchos de nosotros pensamos que es toda la fe que necesitamos. No, tenemos que todavía, debemos de aumentar nuestra fe, debemos de edificar nuestra fe. Nuestra fe debe ser mucho más grande que una semilla de mostaza. La palabra de Dios dice, si tienes fe como una semilla de mostaza, puedes mover montañas. ¿Te imaginas si tienes fe como una montaña? Los milagros que Dios puede hacer. Seguro que sí. Tenemos que seguir creciendo nuestra fe y elevando y edificándolo. Y también en nuestro hogar. Vemos otros ejemplos como el siervo del cinturón. La fe de este centurión en la autoridad de Jesús para sanar a distancia resultó en una sanación instantánea. Jesús se maravilló, dijo, ni un en Israel he hallado tanta fe, porque él dijo, nomás diga la palabra, no tienes que venir poner manos, usted nomás diga la palabra y será hecho. El Lázaro, cuando fue resucitado, Jesús les dijo a Marta y a María, no les dije que si creyeran verán la gloria de Dios, y era por su fe que Jesús resucitó a Lázaro. Vemos a Bartimeo, el ciego, su fe perseverante en la capacidad de Jesús para devolver la vista resultó en su milagrosa sanación. La fe tiene mucho poder. La fe es el puente hacia lo imposible. Y esas historias que hemos leído demuestran que la fe no es solo creer en la existencia de Dios. No es suficiente yo creo en la existencia de Dios, sino confiar en su poder para intervenir en situaciones imposibles. La fe es el puente que conecta al mundo natural con el mundo supernatural. ¿Y cuáles son los principios de la fe que producen esos milagros? Primeramente, la palabra de Dios. La fe se basa en la palabra de Dios. Nosotros sabemos la escritura que dice que la fe viene en oír y oír qué? Palabra de Dios. Si oyendo palabra de Dios nos aumenta la fe, cuánto más cuando meditamos en la palabra de Dios, cuando memorizamos la palabra de Dios, más fuerte se vuelve nuestra fe. Es, en Romanos 4, 20, 21 describe que la fe inquebrantable de Abraham no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios plenamente convencido de que era poderoso para cumplir lo que él había prometido. La fe requiere confesión y proclamación. Enfatiza que la creencia debe ir acompañada de confesión. Si confieses con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Tenemos que tener fe. Yo soy salvo, usted es salvo, ¿verdad? Es una fe, una paz que tenemos entre nosotros. De igual manera, la fe se activa al proclamar las promesas de Dios. La palabra de la fe libra, ¿verdad? El poder divino. Es el poder de la palabra hablada, que tenemos que verbalmente hablar la palabra de fe. La fe es persistente e inquebrantable. Sigue como la mujer, ¿verdad? La viuda que persistió en sus peticiones. Nos enseña la importancia de tener una fe inquebrantable, que seguimos en tu nombre, Señor. Lo vamos a ver, en tu nombre, Señor, se va a hacer, en tu nombre, Señor. Debemos de construir un altar de alabanza donde nuestra fe sea edificada. No podemos alabar al Señor, edificar al Señor sin fe. Cuando alabamos al Señor y cantamos el canto, tu fidelidad es grande, estamos aumentando nuestra fe. Cuando decimos, Señor, levanto mis manos aunque no tengo fuerza, estamos levantando y edificando nuestra fe. La fe es valiente y audaz. Josué 1:9 ordena, sean fuertes y valientes. La fe requiere salir de la zona de confortación, no sé si esa palabra es correcta, of comfort. Confiar en Dios, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. La fe declara en voz alta. Eso es muy poderoso, la palabra verbal, que abres la boca y lo dices. Eso es muy poderoso. ¿Cómo es que la fe produce milagros en nuestras vidas? Por medio de sanidad y salud. Ah, Me acuerdo, mi hijo tenía como 11, 12 años de edad y él comenzó a experimentar mucho dolor del estómago y no sabíamos que tenía lo que se llama reflujo ácido. Y varias veces ya me duele tanto el estómago. Me acuerdo que era como en el mes de julio. Habíamos venido de Cancún y vinimos en un avión y estaba el Hurricane Dean, estaba detrás de nosotros. Salimos de allí, y el vuelo era horrible, horrible, horrible. Pensamos que ya nos íbamos a ir con el Señor. Y me acuerdo que mi hijo en ese momento, él decía, mami, ore, ore. So, estábamos orando
el avión en voz alta, estábamos orando. Y llegamos y él comenzó a batallar con eso. Sufría fuertes dolores del estómago y orábamos. Y Dios le alivianaba el dolor de inmediato, pero no lo sanaba de la enfermedad. Y me acuerdo una vez veníamos los juniors del campamento y dijo, mamá, mi estómago, tuve que parar. Y él estaba llorando de tanto dolor. Comenzamos a orar junto con los juniors por él y ya se calmó y se durmió, ¿verdad? Vinimos en camino, los juniors, oh, mira, que Dios, mira de cómo Dios lo alivianó y, ¿verdad? Dando gracias al Señor. Varios meses después de varios episodios, estaba en el banquete navideño de los juniors. Nos llamó por teléfono llorando, no aguanto, no aguanto, tengo tanto dolor. Entonces comencé yo como mamá, ¿verdad? Orando. Y me acuerdo que llegamos ahí, oramos por él y de repente abrió los ojos y dijo, ya se me quitó, me voy a quedar. Y eran varias experiencias que tuvo así, donde Dios lo sanó inmediatamente en esos momentos de los síntomas. Y me acuerdo que dije, Señor, ¿por qué no puedes sanarlo por completo? No solo aliviar los síntomas, síntomas, perdón. Yo no entendía. Me acuerdo que estaba, Señor, démelo a mí. Ya ves como una mamá, uno quiere, un padre, uno quiere tomar el lugar, el sufrimiento por su hijo. Y le dije, Señor, ¿por qué dámelo mejor a mí? Y me acuerdo cuando yo estaba orando y orando, ¿verdad? El Señor me dijo, ¿sabes qué? Yo no lo voy a sanar completamente porque estoy fortaleciendo su fe. I'm building his faith de un episodio a la vez. Y me quedé como estoy edificando su fe. Y yo comencé a pensar, y cada vez que el Señor lo sanaba inmediatamente, yo miraba como que se quedaba, oh, mira, mira, me sanó, me sanó. Y pasaba de una vez a otra vez, al punto de que yo entendí que yo tenía que hacerme para atrás y dejar que el Señor trabajara con él. El resucitado a lo largo, en unos 2 o 3 años, sí fue sanado completamente y él no sufre de eso ahorita. Pero juntamente con eso, el resultado, además de edificar y fortalecer su fe, también le dio a él valentía de poder orar por los enfermos. Y me acuerdo que estábamos aquí y su tía se enfermó. Le dije, tu tía está bien enferma, vamos a orar. Y él fácilmente se metió entre todos y puso sus manos sobre ella y comenzó a orar a los 12 años de edad. Y si había necesidad en la iglesia, alguien paraba, él salía, ponía mano en los hombros o su brazo, lo que sea. Y tenía ese denuedo de orar por los enfermos porque él sabía lo que era recibir sanación. Entonces, nosotros tenemos que entender que nosotros como padres, no queremos que nuestros hijos sufran nada, pero ellos cómo van a aprender lo que es trabajar su fe, cómo van a aumentar su fe si ellos nunca tienen que ejercer su fe. Ah, hay lugares también, áreas milagrosas financieras. Dice Filipenses 4:19, promete, mi Dios suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria en Jesús. So, la fe en la provisión de Dios conduce a bases supernaturales o sobrenaturales, cancelación de dudas, ingresos inesperados y provisión divina. Y varios de ustedes han tenido testimonios donde Dios obró y les dio una cantidad o alguien les bendijo, ¿verdad? Una ofrenda, que sé que yo. Pero por mucho tiempo, como yo soy maestra, y mi esposo también trabajaba por la ciudad, además de pastorear, ¿verdad? Teníamos, como dicen, teníamos años de mucho um, bendición, años de mucho, oh my God, como dice oh, I can't think of the word. Um, we were blessed. No había necesidad. Y mis hijos estaban acostumbrados a decir, mamá o papá, quiero dinero, normal le decían así. Nosotros le dábamos porque había, ¿verdad? Había prosperidad, como dicen. Um, y me acuerdo que llegamos a un tiempo y mi esposo, él se encarga de las finanzas y vino conmigo y me dijo, ¿sabes qué? Estamos hasta aquí en deuda. Le dije, ¿cómo? Me dijo, es que mira esto y esto y lo otro y esto está así, pero luego cuando salió con esto, pues para no ir largo, me dijo, tenemos que, yo tenía un housekeeper que venía 2 veces al mes, ¿verdad? Para hacer trabajo duro. La tenemos que descansar. Y yo sentí en mi corazón, oh my God, porque era presidente del distrito de las Dorcas y luego tenía pues mis 3 hijos, estaba trabajando full time, tenemos la iglesia.
era encargada de el liderazgo en la escuela de las maestras. Tenía mucha, mucha presión. No era el tiempo de yo correr a mi pobre ayudante, ¿no? Y dijo, el jardinero lo voy a hacer yo, el jardín de ahora. Comenzó a decir todas las cosas que iba a cortar. Y voy a ser honesta con ustedes. Me enojé, seguro que sí. Porque dije, ¿cómo es posible que tú permitieses esto? Y él no dijo nada, dijo, es que no sé cómo es, pero... Y yo, mientras yo estaba lavando trastes y yo estaba llorando, enojada, frustrada, ¿cómo es posible? Si hemos estado en abundancia es la palabra, en abundancia por muchos años, ¿verdad? No entiendo. Y mientras que yo lloraba, pero como todo hijo de Dios, tenemos que ir al Señor con todo. Y le dije, y yo comencé a orar y estaba yo lavando trastes y yo estaba orando, Señor, ¿qué vamos a hacer? Y me acuerdo que yo sentí que el Señor me dijo, tienes dos opciones. Te enojas y te amargas, van a ser unos 3 años largos, porque le dije a mi esposo, ¿y cuánto tiempo vamos a tener que pasar por um, ¿cómo dice? Escasez para poder ya aliviarnos? Me dice como unos 2 a 3 años. Dije, la sangre de Cristo. Y, um, y el Señor me dijo, te puedes enojar y te puedes amargar por 3 años, van a ser unos 3 años largos. Ujú. O te unes a Él y entre los dos pasan por esto y van a poder superar. Son las dos opciones que tienes. Y me acuerdo, terminé de lavar los trastes, respiré y dije, Señor, yo sé que tú estás con nosotros en todo tiempo, toda hora, y esto va a salir de bien, no sé cómo, pero acuérdate que de la ceniza viene la hermosura. Fui donde estaba mi esposo sentado, callado, y lo abracé, le dije, vamos a superar esto, vamos a poder, juntos vamos a hacer planes, enséñame qué es lo que vamos a hacer, vamos a hacer de esto, te voy a ayudar, ¿verdad? Y luego comenzó a decir, ¿te acuerdas cuando estábamos recién casados y que estábamos buscando los cajones por 10 centavos, por un quarter, para ir a comprar nieve y nos dio risa? Comenzamos a platicar de los tiempos al principio de nuestro matrimonio, donde compartíamos la nieve, compartíamos una cena, ¿verdad? Para poder tener porque estábamos, teníamos menos, ¿verdad? Y a veces cuando uno tiene años de abundancia y llega de repente una escasez, como que, ¿cómo? ¿Qué es esto? Pero ahí dice que en todo tenemos que ser enseñados. Pues les digo todo eso por esta razón. A veces no queremos agobiar a nuestros hijos, pero necesitamos que vean la realidad, ya sea durante o después de la tormenta. Me acuerdo que mi hijo vino conmigo y me dice, Mom, voy a jugar básquetbol en la escuela y necesito mi traje, ¿no? Um, y dice, necesito que me compres mi traje y mis zapatos y qué sé qué yo. Y cuánto va a costar, que 129 y que mi hija, y luego dijo mi hija, bien, dice, Mom, I need textbooks. Empezó su primer año de colegio, necesito textbooks, necesito ciento tanto. Y cuando calculamos todo lo que necesitaban era 300, casi $300. Y dije, pues vamos a orar para que el Señor nos dé los $300 porque no lo tenemos. Se quedaron, ¿qué? ¿Cómo que no lo tenemos? Dije, no lo tenemos. Estamos bien apretados y vamos a tener que orar para que Dios provea. Comenzamos los junté a los dos en la sala, agarramos de la mano, Señor, tu precioso nombre. Armando necesita eso, si necesita otro, tú vas a proveer, tú eres nuestro proveedor, ¿verdad? En el nombre del Señor. Oramos, oramos, oramos. Y ahí terminó. Mi hija después vino y dice, mamá, vamos a perder la casa. Le dije, no, no vamos a perder la casa. Si es que guardamos nuestra dieta de nuestro plan, ¿verdad? Y como le digo, anteriormente nunca le hicimos a los niños porque pues no queremos que ellos sufren, que ellos se preocupen. Pero Dios tiene un propósito por eso. Entonces, me acuerdo que ese fin de semana me tocó ir a dar una conferencia de iglesia de Whittier, conferencia de mujeres, y fuimos. Y dimos palabra de Dios y me dieron una ofrenda de amor. Y esa ofrenda de amor era un cheque de $300 exactos. Nunca me había dado una ofrenda tan grande. Acuérdate que son muchos años atrás. Normalmente eran 150, 200 y me dieron 300, el más que ya había recibido por una conferencia. Y llegué a la casa y les llamé, ven.
Les dije, ¿te acuerdas por qué oramos? Amén. ¿Cuánto dijimos al Señor que necesitamos para las necesidades que tienen tú y tu hermano? Dice mi hija, $300. Saqué el cheque y le dije, mira la ofrenda de amor. Se quedaron. Le dije, ese es cuando Dios provee. Esa es la respuesta de oración. Durante esos 2 años, nomás duramos 2 años, orábamos por las necesidades con nuestros hijos constantemente. Y cuando Dios obraba y proveía, yo les decía, ven, mire lo que Dios está haciendo. Mire cómo Dios contestó. Dios estaba trabajando para que aumentar su fe. Porque si nosotros siempre tenemos la abundancia, nuestros hijos no supieran cómo es tener que confiar en el Señor. ¿Me explico? Entonces, a veces pasamos por pruebas y luchas porque Dios está obrando, no por mi fe o de mi esposo. Nosotros ya habíamos pasado por allí, pero sí nos aumenta la fe. Pero Dios estaba aumentando la fe de nuestros hijos. Son las pruebas y luchas que uno pasa, ¿verdad? Es por un propósito. No es para esconderlo de nuestros hijos, pero si vamos a orar para que puedas ver la mano de Dios y cómo Dios obra. Porque el día de mañana tú y yo nos morimos. ¿Y dónde está? ¿Dónde van a ejercer nuestros hijos su fe? ¿De dónde? Si nosotros siempre los libramos y nunca dejamos que ellos aumentan su fe por esa oración. Amén. Entonces, durante ese tiempo también, lo hermoso es que yo y mi esposo, hablamos mucho sobre, ok, llegó esto, tanto entró aquí, ¿dónde vamos a poner esto? ¿Y qué va a hacer aquí? ¿Qué va a hacer allá? ¿Verdad? Comíamos mucho más en la casa, pues porque el que no tiene dinero no sale a comer, como dicen. ¿Verdad? Y entonces, yo y él nos comenzamos a unir más todavía y disfrutamos el comer juntos la misma nieve, lo que hacíamos antes, ¿verdad? Y nos daba risa. Pero en ese tiempo Dios nos fortaleció nuestra fe. Nuestras crisis no es en vano, aunque sea de financiero, no es en vano. Dios está obrando en algo. Entonces, tenemos que ver, durante este tiempo tenemos que, por eso tenemos que siempre mantener nuestra oración, nuestro altar de oración, ¿verdad? Tenemos que edificar un altar de oración, porque que- si viene una prueba, una lucha, tenemos que tener nuestra fe para enfrentarlo. Y es como tener dinero en el banco, hablando de finanzas. Cuando pones dinero en el banco, lo tienes guardado en un savings, ¿verdad? Un high yield savings, como dicen. Está agarrando interés, lo tienes guardado y el momento que lo necesitas vas y lo sacas y lo traes y lo sacas y lo usas, ¿verdad? Cuando viene la emergencia, tienes de dónde agarrar. Pero si no edificamos nuestra vida de oración, si no edificamos nuestra fe oyendo palabra de Dios, hablando palabra de Dios, declarando palabra de Dios, si no contamos a nuestros hijos los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida, entonces cuando viene la prueba, la lucha, ¿de dónde vamos a sacar? Cuando tengo que ejercer la fe, ¿de dónde, si no tengo nada guardado, si no he edificado nada, si no he mantenido mi vida de oración, si no me acuerdo de ninguna palabra para alimentarme, ¿de dónde voy a recibir fe para poder enfrentar esta situación? Entonces, para mantener la fe, tenemos que tener una vida de oración, un altar de oración. Y en ese altar recibimos sabiduría divina, recibimos paz y consuelo. Al ver nuestras oraciones respondidas, incluso en pequeños gestos, nuestra confianza en Dios y en la palabra de Dios crece. Aun cuando las circunstancias parecen adversas, no nos rendimos, ¿verdad? Nos aferramos a las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos un altar donde hemos tenido las experiencias, nos acercamos al Señor. El poder de la fe en oración, los testimonios abundan de testimonios de la bondad de Dios. Aquí entre nosotros que estamos aquí, tenemos miles de testimonios, muchos testimonios. Yo fui criado en el Evangelio. Desde niña pequeña yo he visto milagros. Yo miraba los milagros que Dios hacía en las convenciones. Yo miraba la sanidad que Dios hacía. Yo tuve experiencias con el Señor cuando yo tenía 10 años de edad, bien enferma que estaba. Y lo que a mí me impactó fue esto. Me acuerdo que llegó mi papá, mi mamá lo llamó al trabajo, llegó mi papá y mis abuelos llegaron también. Y yo estaba bien enferma, mi mamá quería llevarme al hospital y mi papá me dijo, mira, ¿tú crees que Dios te puede sanar? Y pues uno tiene 10 años, toda su vida en el Señor y pues uno nomás dice, pues sí. Pues yo digo, como niñas, pues sí tenía fe, había visto que Dios te había sanado, pero no sé qué tan profundo era mi fe, pero lo que me acuerdo que era muy poderoso, que comenzaron a orar y oraron con denuedo, oraron con voz alto.
Y eso me impactó. Y me acuerdo que yo dije, yo quiero orar así, con fuerza, con fe, ¿verdad? No dudando. Mis abuelos oraban y clamaban. Y me acuerdo que yo los miraba y decía, ¿y cómo me quieren? ¿Cómo me aman? Porque cómo están declarando la sanidad. Y Dios sí me sanó inmediatamente. Se quebró mi calentura. Me levanté esa misma noche. Dios me sanó. Tengo muchos testimonios así. Y esos son testimonios, ¿verdad?, que aumentan nuestra fe. Pero en 2023, voy a decir, tuve que trabajar mi fe o mi fe. Llegó un crisis en mi vida. Y comenzaron a doler mucho, mucho dolor en mis manos y muy, muy débil. Y poco después las rodillas y luego dolor en todo el cuerpo. Los médicos no sabían qué era. Me enviaban de un especialista a otro. Pasaron 4 meses y yo sufría mucho, mucho dolor. No podía manejar, no podía abrir las puertas. Mi esposo me llevaba al trabajo, pues yo era maestra y yo iba a la escuela y yo enseñaba. Los niños me levantaban los libros, me ayudaban los estudiantes y no podía encontrar qué es lo que era. Entonces, durante esos 4 meses yo lloraba mucho. Y yo decía, Señor, no entiendo, yo sé que va a salir algo bien, no entiendo. Llegué a la conclusión que yo decía, yo pienso que tengo cáncer de los huesos, porque ¿cómo es que tengo tanto dolor así? Y me acostaba por las noches con lágrimas y escuchaba ese canto que decía, he escalado una montaña, he cambiado un valle profundo y hay un mano que me guía a dónde ir, así que no dudaré cuando lleguen las tormentas, porque he puesto mi confianza en ti. Es en inglés, still I will trust you. Y Señor, todavía confío en ti, voy a confiar en ti, confío en ti. Viene lo bueno, viene lo malo, Señor, voy a confiar en ti. Y ese canto yo lo oía, ¿verdad? Y un domingo, después de 4 meses casi, me acuerdo que entré a la iglesia, yo iba a la iglesia, entraba como podía, apenas caminando, y mi esposo dijo, ¿vas a poder ir? Y él nunca me pregunta si vas a poder ir. Entonces le dije, sí, en el nombre del Señor. Y me acuerdo que entré y estaba bien frío la iglesia y me dolían mucho las piernas. Y yo no sabía que era artritis. Yo no sabía qué es lo que yo tenía. Y le dije, me fui a su oficina. Le dije, Señor Jesús, yo necesito un milagro. Me sana, Señor, o llévame, llévame, Señor, no aguanto. Señor, necesito un milagro. Y yo estaba orando, Señor, necesito un milagro. Me acuerdo, me quedé allí y nomás vi la predicación por la puerta. Y el martes fui a otra especialista. Y yo entré caminando despacitamente, así como una viejita, apenas pudiendo caminar. Y ella llegó y me dijo, yo no puedo creer que tú estás caminando. Y yo me quedé mirándola, me dijo, tú tienes arteritis reumática. Y es tan severa o severo, I don't know if I'm saying that right, so severe, que yo no entiendo cómo es que tú estás caminando. Me dijo la doctora. Y dice, alguien allá arriba está cuidando de ti. Someone up there is looking out for you. Llamó a las otras enfermeras, mira, y volteó la máquina, la computadora, me dice, mira, mira sus números, 300 y tanto, 200 y tanto, 400 y algo, ¿te imaginas? Y ella entró caminando, y yo nomás, y las enfermeras, ¿cómo? Y entonces yo dije, pues, ¿qué número deben de ser? ¿Qué deben de ser los números? Dice, todos deben de decir cero. Tú debes de estar acostado en una cama sin poder moverte. No puedo entender cómo es que tú estás caminando. Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro, porque yo estaba esperando un milagro, no entendiendo que yo estaba viviendo en mi milagro. A veces estamos esperando si haces milagro y estamos viviendo en el milagro. Y yo decía, gracias Señor, no, no cabe duda que tú eres tan poderoso. Yo no entendía que Dios estaba obrando de esa manera. Ella misma me dijo, te vamos a dar esta medicina y Dios te va a ayudar. Y me dio una receta, yo salí llorando y dice mi esposo, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Y yo decía, es que yo estaba esperando mi milagro. Y me dice, ¿te hicieron daño? ¿Qué? ¿Qué te dijeron? Y yo miré que es que como que pues es blanco mi esposo, pero como se miraba pálido, yo creo, pensé que me iban a dar noticias horribles. Y es que yo estoy viviendo un milagro, yo no debería de poder caminar y todavía estoy caminando y trabajando y alabando al Señor y moviendo. Y fuimos a agarrar la medicina y esa noche hubo oración y esa noche yo entré a la iglesia. Después de tomar la medicina a las 12 entré caminando y hasta bailé en el espíritu. ¿Para qué les voy a decir que no? Porque sí. Y los hermanos, ¿qué pasó? La gloria de Dios. Entonces, a veces esos crisis vienen a nuestra vida y tenemos tanta fe y no sabemos, o
Lo quiero decir, no sabemos que nuestra fe sí está obrando. No siempre lo vemos, pero sí está obrando. En tiempos de crisis tenemos que tener fe, tenemos que dónde sacar ese lead. Ahora, yo sí oí ese canto también que decía, um, You are the God that healeth me. Hay un canto que dice, tú eres el Dios que me sana. Tú eres el Dios que yo diga, tú eres mi redentor, ¿verdad? Yo confío en ti. Y yo oía cantos de pura alabanza, cantos de sanación, cantos de fe. En la noche yo lo ponía junto de mi almohada y me dormía oyendo los cantos. ¿Qué estaba haciendo? Edificando mi fe, confiando, Señor, estoy confiando en ti, Señor. Y, y es lo que tenemos que hacer. Cuando sientes que viene de crisis, no es tiempo de correr, no es tiempo de aislarnos en la casa, no, es cuando más estamos estar en la casa de Dios, porque la casa de Dios es nuestro lugar de refugio. Ahí es donde el Señor nos llega, nos trae la paz, es un lugar de refugio donde nos cubre, ¿verdad? Donde hay oración por nosotros. La fe no se reserva para situaciones extraordinarias, la fe es para la vida diariamente. ¿Ok? Um, Confiar en Dios para la provisión diariamente, creer en la protección divina, esperar la guía divina. La fe es la certeza diaria del creyente de que Dios está activo, presente y dispuesto a intervenir. ¿Verdad? Hay obstáculos que vienen para parar nuestra fe, ¿verdad? Que es la duda, la incredulidad. El enemigo viene y te dice, ay, ¿dónde está tu Dios? Dime, ¿dónde está tu Dios? Dijo mi primo una vez que estaba allí en la cama y dice, Señor, sáname. Y dijo que el enemigo vino y dijo, ¿dónde está tu Dios? Y le dijo, no sé, dice, pero si lo ves, dile que yo también lo estoy buscando. Y, y a veces así nos sentimos, ¿y dónde estás? ¿Verdad? Porque el amigo viene y nos dice, pero el Señor está dejando, ¿verdad? Que si nosotros nunca tenemos malos días, ¿cómo tuviéramos fe para los buenos días? ¿Cómo supiéramos lo que eran son buenos días? So, necesitamos orar al Señor para que nos ayude en nuestra incredulidad, ¿verdad? Tenemos, Señor, ayúdame mi incredulidad, que yo tenga fe, Señor. Ayúdame, Señor, para ser hombre y mujer de fe, Señor. Nos viene el miedo y la preocupación, que son obstáculos para nuestra fe, ¿verdad? La Biblia dice que Dios nos ha dado un espíritu de temor. La fe reemplaza el miedo y da confianza. Entonces tenemos que decir, no, Señor, tú no me has dado, hay que declararlo, tú no me has dado espíritu de temor. Yo sí decía, pues yo creo que hasta aquí ya llegué, aquí ha entrado mi ministerio, Señor, y ya no, más voy a esperar que tú me lleves, hasta aquí he llegado. Yo decía eso, seguro que sí. Todos nos ha llegado el tiempo donde a veces no tenemos esa fe o pensamos, pues yo creo que es lo que Dios está haciendo, ¿verdad? Entonces, pero Dios no ha acabado con nosotros. Am, Dice en 2 Corintios 4:13, tenemos el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito. Creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos por lo cual también hablamos. Si hablamos fe y hablamos con fe, podemos permanecer. Si no, ¿verdad? Nos podemos desanimar. El espíritu de fe es la actitud de creer y hablar sin importar las apariencias. Entonces, um, terminando, yendo a la conclusión, les dije que tenemos que constantemente tener un altar en nuestro lugar, en el lugar donde, porque el altar nos acerca al Señor, ¿verdad? Ahí pasamos tiempo en oración y aprendemos a reconocer su presencia, su voz, su paz, su poder. Y eso aumenta nuestra fe. Mantiene nuestro enfoque en Dios y no en la crisis. Señor, wow, esta crisis está grande, esta prueba está grande, pero voy a enfocar en lo que tú puedes hacer. Nos ayuda, ¿verdad? La oración nos ayuda. Presentamos el problema ante el Señor, entendiendo que la grandeza de Dios es más grande que el problema, ¿verdad? Am, y una cosa, recuerda que la fe es la llave maestra que abre la puerta a los milagros. No se trata de fuerza ni poder sagrado para que el poder de Dios sea manifieste. Levantémonos y reconstruyamos el altar, no de piedra, sino de corazones completamente entregados a Él, para que su presencia pueda morar nuevamente entre nosotros con poder y gloria, sino de su espíritu. Cuando crees, confías y actúas con fe, los milagros se vuelven inevitables. Me acuerdo mi mamá nos dijo, um, mis padres pastorearon en Texas
tantos milagros que Dios hizo en Texas. Mis padres no tenían dinero, mi mamá iba a tener mi hermanita y no había dinero para el hospital. Texas no es como California, entonces ellos no tenían lo que se llama, Medi-Cal en esos tiempos. Y mi mamá, decía, Señor, la niña va a venir, la criatura va a venir, ¿qué vamos a hacer? En ese momento llegó el correo y dice mi mamá que le dijo a mi papá, apenas son las 11 de la mañana y ya llegó el correo, ¿no? De mail. Y siempre llegaba a las 6 de la tarde. Cuando vieron ahí a alguien, un tío que vivía aquí en California, habían mandado $25 de diezmos. Él pidió a su pastor si podía mandárselos. Él no sabiendo nada de lo que estaba pasando. Y esos $25 eran exactos lo que necesitaban pagar el hospital para que mi mamá pudiera entrar y tener a mi hermanita. Este, Dios obró de esa manera. De muchas maneras, Dios obró y nosotros sabemos esos testimonios. Sabemos los testimonios de las muchas oraciones de cómo Dios obró por finanzas, por sanidad, por milagros. Llegó un tornado, hurricane, y todas las casas de enfrente de nuestra casa se los llevó el viento, pero el de nosotros no. Y nosotros estábamos ahí porque mis padres no tenían dinero para gas para salir de la ciudad. Y mis padres tienen fotos de todo. Dios nos libró. Esos testimonios que tenemos que compartir con nuestros hijos. Es muy importante mantener un altar de fe en la casa, en nuestra casa para con nuestros hijos. Les voy a retar, hermanos y hermanas. Acuérdense que el altar es donde se fortalece la fe, dando la alabanza, rompe cadenas, donde la oración da los milagros. Cuando hacemos de la oración un hábito diario, de la fe un ancla firme y de nuestra respuesta de alabanza en toda circunstancia, creamos un espacio donde la fe es edificada. Les invito a que dedican tiempo con su familia esta semana, una vez cada semana. Comparte los testimonios que Dios ha hecho en su vida. Comparte los testimonios de lo que Dios ha hecho en sus familiares, los hermanos, ¿verdad? Lo que Dios está haciendo en su vida ahorita. Y puede ser hasta las oraciones y lo que estás esperando que Dios haga para que tus hijos vean la mano de Dios en su vida y lo ven en la vida de ellos también. Que no nomás piensan todo viene porque papi y mami tienen, pero todo viene de la mano de Dios. Eso um, es mi enseñanza hoy. La fe sí transforma las crisis en milagros. Lo hace, sí, la fe sí transforma esos crisis pequeños, crisis grandes. Se hacen milagros porque tenemos fe que Dios va a hacer lo que Él va a hacer. Amén. Dios les bendiga, Dios los guarde. Gracias por ese tiempo de poder compartir con ustedes la palabra de Dios y lo que Dios hace en nuestras vidas. Dios les bendiga.